Entonces, resulta que aquí en el Drive nos mandaron pues ya la encuesta hecha, ni siquiera la hicimos nosotros. Y pues, digo yo, no, pues lo único que hay que hacer es, acá están todas las encuestas, control de procesos, pues supuse yo que era simplemente enviarles el link. Si yo les envío el link, ahí fue donde hubo supuestamente problemas. ¿Podemos acceder a ese link, por favor? E intentar diligenciar el... Listo, profe, básicamente es poner si uno era el laboratorio o no. Sí, es solo eso, sino que había personas que le decía que no podían entrar, que necesitaban permiso. Profe, sí, ahí me pidió permiso. Ah, listo. Yo creo que es porque tiene que abrirla con el correo de institucional. Sí, ese es mi drive. Sí, acá Pues está con él. Gonza debería abrirla con el institucional. Santi, ¿usted sí lo dejó? Sí, profe, me dejó. Con el institucional me dejó. Listo, ¿y Juancho? Profe, estoy intentando. Sí, aquí Santi ya pudo responder. Ay, mira, eso un gentío que no puede, ya no, listo, lo vemos después. Juanti y Juancho, no, no puede. No, profe. Y interesante que cómo pudo hacerlo tan breve. ¿Qué les dice a ustedes? Santi González con la institucional tampoco lo dejó. Profe, ya lo estoy ensayando con el institucional. Listo. Y Juancho con el institucional fue donde no lo dejó. Ole, alguno tiene el link de esa encuesta, pero eso la niña. Es que no le he contestado, yo tampoco.
Muchachos, ¿qué pasa? Macho, ¿qué pasó con su prueba? Pero esos muchachos se quedaron Profe, ahí dormidos. intentándolo, todavía me dice lo mismo, que no dejan. No déjale con la institucional. Es más que no, aunque cambie, no me deja así, no. Que cambie. Y Santi, Profe, y lo mismo, no me quiere dejar con el institucional. Profe, y si ve así, cambia como los derechos, o sea, como los permisos, y vuelve a mandar el link, y Gonza y Pi abren el link teniendo abierto la cuenta institucional en Google. listo. El, Entonces, cuen- el cuento es que los permisos, entonces se supone que yo lo de acá. Bueno, no, es que yo no he trabajado con esta vaina. Supongo que es a quien añadir colaboradores, porque no veo otra, bueno, de pronto aquí en configuración, pero pues tampoco limitar a una respuesta, restringir a usuarios de confianza, a los usuarios de AM y de sus organizaciones. No, pues no restringamos. No restringamos. Archivo no disponible. Ve, mira, me botó el desgraciado. Con cambiarle los permisos. Ah, no sé cómo que me cayó el internet. No, acá está todo full. Mira, me sacó. Estoy en conexión, es posible que tales. Voy a quitar la restricción de esto. Y listo. Pero sí, hagámoslo con los institucionales. Voy a volverlo a enviar. Es exactamente el mismo link. Intentémoslo ahí, muchachos. Con el correo institucional. Listo, profe. De una. Sí, Qué ahora. bien. Qué bien. ¿Y Santi? Profe, al parecer ya me va a dejar, ya le dedico. Pues me pidió volver a iniciar sección con el institucional. Estoy iniciando, a ver, yo creo que sí. Ve que está desayunando. El Santi. Listo, profe, ya le voy a responder.
Yo- Listo, muchachos. Tienen las tres respuestas. En punto.co, perfecto. Entonces, eso era una de las cositas que no había dejado hacer el fin de semana. Listo. Lo otro es que hoy, bueno, iniciaremos tema nuevo, pero directamente ya con lo que son los controladores digitales o discretos. Bueno, recuerden que es hasta hoy el plazo para lo del taller Transformada Z. Aquí tenemos sus notas. Profe, para sacar turnito ahorita le escribo al interno o... No, 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 es solo al grupito de asesoría para saber el orden. Yo no estoy en ningún grupito de asesoría. No, y quedan No. estas horas de decir Oye, yo tampoco. Profe, pues tampoco. cuando he tenido asesoría con usted, no, pues yo simplemente entro, entro al link Sí, y ya. sí, muy descaradamente. Si ustedes miran 10 chats antes, el 25 de febrero les envié el link para unirse al grupo de WhatsApp. Esos chinos son muy vagos, profe. Esa gente no quiere sustentar nada. Definitivamente. Cada no quieren llenar una encuesta de 3 preguntas. Ya la No ubicaron. querían, no colaboran. Listo, Juancho ya, Santi ya. Listo. Tiene muchos turnos para hoy, profe. Y eso es saturado, las asesorías han sido saturadas mucho, 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 mucho. Ah, Pero bueno, ustedes no tienen la culpa cuando les den el turnito, entonces todos solo faltan por la notica. bueno, profe. Listo. Entonces, resulta que hoy vamos a iniciar ya con la parte de discretización de controladores como tal. Vamos a empezar inicialmente con controladores PID y, y apenas veamos pues esta partecita, ahí sí nos metemos de lleno con todo lo que es la parte digital y otros algoritmos de control. Mientras vemos esta parte, bueno, quería preguntarles cómo van con el proyecto. Si ya lo empezaron a gestionar, si ya empezaron a montarlo, a cortar, a pedir los elementos, no, no sé, cómo van con el proyecto. Profe, nosotros tenemos algunos elementos, nos hacen falta otros. Y, y ya, pues la cortadita son dos basecitas. Entonces no, tampoco es que... Bueno. ¿Son los dos Santis o Santi Sánchez con quién es? O con Juancho. Con Garcés, profe. Con Juancho, listo. ¿Y Santi González y Juanjo cómo van? Profe, bien también. Pues algunos elementos los tenemos y otros pues ya con lo de la parte teórica pues ya sabemos dónde comprarlos y pues cuánto valen y, y ya y los planos pues para cortar también ya los Listo. tenemos. Qué bueno, muchachos. ¿Qué posibilidad hay de tener los montajes físicos para el 20 de abril? Uy, Sí, sí, profe, profe. de una.
Apenas sí, uff, claro. Sí, Sí, para sí. que hagamos todo lo físico y trabajemos prácticamente los laboratorios directamente en su planta. Continuo, luego hacer el control discreto por MATLAB, luego hacer el control embebido y finalmente, si es posible, hacer el control del PLC. Sí, Profe, profe, sí, sí. sí. Yo diría que sí. Sí, más tiempo y pues tampoco la andaba a cortar y ya probar alguna cosa y ya. Bien, bien, porque vean acá, los laboratorios están separados para 2 semanas seguidas, ahora el 20, 21, 27 y 28. Sí, entonces nos vamos a parar esas 2 semanas, porque bueno, seguimos una semanita, luego nos vamos para Semana Santa, retornamos Luego Semana y Santa vamos serían, a hacer el fin. no señor, no, ustedes sean No, libres, listo. Si no, bro, es que, digamos que a ver, para descansar. sí, sí, yo sé que ya se lo merece. Bien, entonces tenemos pues ahí ya sabemos, 2 semanitas seguidas en laboratorio, dependiendo obviamente lo que se requiera, ¿sí? Entonces obviamente vamos a poner muchas más sesiones de clase, laboratorio, dependiendo de lo que se requiera. Sí, para que no dependamos de las plánticas podridas de nuestro laboratorio, ustedes saben que está muy complicado. Sin embargo, voy a poner a los de fundamentos de control, hacer la etapa de potencia A. Si voy a ver si me colaboran, puesto que son muchas más personas. Entonces, vamos a ver. Listo, muchachos. Entonces, arranquemos. ¿Qué es esto? Entonces nos dice, primero, aunque creo que esto ya de pronto alguna vez lo mencionamos, eh, bueno, no, estas son más las características que las ventajas. Recuerden, los controladores digitales pues son programables, permiten algoritmos robustos, en fin, aunque dependen de un buen procesador, eh, depende de una adecuada selección del tiempo de muestreo, en fin. Sin embargo, Profe, está nosotros entonces vamos presentando a... No, no me están viendo. algo, no. No, profe. No, pues yo no estoy viendo. No. Ay, pucha, me diga eso. Ay, mira, ellos que pidiéndole ayuda y todo con lo de con la encuesta, y es que mostrándole aquí que tenemos dos meses. Bueno, bueno, muchachos, ahí ya, listo. Sin embargo, entonces nosotros tenemos dos formas de enfrentarnos a la parte de los algoritmos de control. O por lo menos para llegar y obtener el controlador digital como tal. Hay dos formas de obtener el controlador digital. Pero nos dice, la planta es continua. Sí, o sea, la planta física, la máquina como tal, la máquina física, sea el balancín, sea el estabilizador de la cámara, sea una columna de oscilación, sea lo que sea, es un elemento físico. Es decir, la planta es continua, ¿sí? Físicamente. Pero el regulador será el que trabaja en tiempo discreto, ¿sí? Entonces, eh, nosotros podemos hacer muchas cosas matemáticas, pero estas dos características no van a cambiar. La planta física es continua, y el controlador el que nos vamos a trabajar en tiempo discreto. Nos dice, la estabilidad del sistema en tiempo discreto y la aproximación del sistema de tiempo continuo a tiempo discreto dependen del periodo de muestreo T. Nosotros ya vimos que dependiendo si es un tiempo
muy grande, se pierde mucha información, mientras que es un tiempo pequeño, pues realmente vamos a tener una planta mucho mejor discretizada. Sin embargo, como van a tomarse más muestras, el procesador se puede saturar y va a requerir mucho procesamiento. Si el procesador lo resiste, no hay ningún problema. Sí, pero entonces hay dos casos. Pues para esta conversión o para obtener ese regulador discreto. Uno es la emulación análoga, que es con el que vamos a empezar, y otro es el diseño digital ya directo. Sí, entonces podemos obtener un controlador digital o discreto a partir de estos dos. La emulación análoga, como tal, es simplemente que primero se realiza el análisis y la síntesis del regulador, es decir, el diseño y la obtención del regulador en tiempo continuo. ¿Qué implica eso? Pues todo lo que vimos el semestre pasado, sea por Sirene-Nichols, sea por Cohen-y-Cohn, sea por curva de reacción, sea por método de oscilación, sea por el lugar geométrico de las raíces, sea por el RL Tool, sea por el autotuning de MATLAB, por cualquiera de esos que se obtenga un controlador continuo. Cuando usted ya tenga el controlador continuo funcionando, simplemente luego se usa un proceso de discretización usando el periodo de muestreo T. ¿Sí? Entonces allí hay dos cosas. La primera es que cuando nosotros vayamos a discretizar controladores, ya no lo vamos a hacer por el retenedor de orden cero. El retenedor de orden cero es muy bueno para discretizar la planta, más no para discretizar los controladores. Ahora vemos por qué. Sí, entonces debemos usar un segundo método de discretización solo para ese regulador que se haya obtenido en tiempo continuo. Y entonces nos dice, la planta se modela en tiempo continuo, es decir, una función de transferencia continua en Laplace. Y el regulador se diseña en tiempo continuo usando los métodos conocidos, todos los que les mencioné. Luego, el regulador obtenido del proceso anterior se discretiza utilizando el periodo de muestreo T y empleando algunas de las aproximaciones conocidas tales como. Hay varias, digamos que estas tres son genéricas, pero pues realmente hay muchas más. La primera es la respuesta invariante al escalón o al impulso. La segunda, la transformada bilineal o de Tustin, o también se puede llamar, inclusive la copia acá, integración trapezoidal. Trapezoidal. Sí, entonces tenemos también la transformada bilineal o de Tustin, que esta es la que nosotros vamos a utilizar para discretizar los controladores. Y hay otra que es directo, o una conversión directa, que es el mapeo de polos y ceros. Cualquiera de estas tres, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente va a discretizar un controlador continuo. Sí, y no puedo creer dónde está mi otra. Ay, mira, me falta una diapositiva, muchachos. Bueno, la diapositiva que falta es la explicación y la voy a colocar allí. Yo no toco en mi super libreta. Que simplemente el diseño digital directo es discretizar la planta. O sea, lo primero, bueno, primero se obtiene obviamente la representación continua de la planta, luego se discretiza la planta, ¿sí? Y sobre la planta discretizada mediante el retenedor de orden cero, se diseña directamente el controlador digital. Y ahí ya hay varias técnicas, hay técnica
de mapeo policeros, del lugar geométrico de las raíces discreto, y eso es algo que no hemos visto. Resulta que nosotros al haber discretizado la planta, el lugar geométrico de las raíces cambió. Ya no es el plano complejo S con una parte discreta y con una parte real y una parte imaginaria, sino que ahora se llama círculo unitario. Ya lo vamos a ver. A partir del círculo unitario se puede directamente eh, diseñar el controlador digital. Claro, esto, qué pena. Yo miro acá una cosita. Bueno, no es lo mejor, pero ahorita se los organizo. Usted nos dice, pues la planta se obtiene en su forma discreta en Laplace y se discretiza, generalmente por el método del retenedor de orden cero. Y entonces así ya se obtiene la planta digital. ¿Sí? Luego, obviamente, se obtiene el controlador por cualquiera de los métodos siguientes. El lugar geométrico de las raíces, pero ya el discreto. Acá lo voy a poner. Discreto, que se llama círculo unitario. O por respuesta en frecuencia, por gráficas de Bode. Y para esto toca hacer una segunda transformación a través de la bilineal o del plano W. Respuesta de orden por cancelación de polos o deadbeat. Simplemente son técnicas para obtener controladores digitales a partir de la planta digital. Sí, entonces todo realmente son métodos de controladores. Obviamente de controladores discretos o digitales. Listo. Qué pena, es que Tamayo me está escribiendo y listo. Ahora, como vamos a empezar por la emulación análoga, vamos a ver lo que es la conversión o la obtención de reguladores digitales o de la discretización de reguladores a partir de reguladores continuos. Para ello, entonces, vamos a empezar con la transformación bilineal, también llamada integración trapezoidal o regla de Tustin. Y realmente es algo muy, muy sencillo.
Resulta que nosotros, cuando vimos la transformada z, vimos esta relación entre la variable continua y la variable discreta z, que era z igual a la exponencial a la st. Esta fue la primera relación que vimos cuando vimos transformada z. ¿Sí? El man dijo, pues muy sencillo. El que desarrolló fue un tipo de apellido Tussin y dijo, pues esas bobadas. Si yo necesito ahora, ya no la relación, voy a despejar ese. ¿Sí? Entonces, pues, eliminando la exponencial, pues simplemente aplica el logaritmo y ya. Eso fue todo el misterio. Entonces dice, listo, tengo esta nueva relación de 1 sobre el tiempo de muestreo logaritmo de z. ¿Qué fue el aporte adicional? Pues simplemente él no quiso trabajar con logaritmos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Desarrolló el logaritmo en su de serie infinita. ¿Sí? La serie infinita del logaritmo la vemos aquí en pantalla. Entonces, ¿qué va a hacer? Simplemente el logaritmo como tal nos va a quedar. Bueno, la t es de acá de esta. Por eso aparece la t en todos los elementos. Pero solo el mero logaritmo es 2 por z menos 1 sobre z más 1 más 2 tercios de z menos 1 al cubo sobre z más 1 al cubo más 2 quintos de z menos 1 al cubo y simplemente se va así de forma infinita. 2 tercios, 2 quintos, 2 séptimos, 2 novenos y elevando la potencia correspondiente. Entonces, z a la menos 1 a la séptima y se va yendo así, desarrollando totalmente solo el logaritmo en su forma de serie. ¿Y qué dice? No, listo. Bueno, ahí ya se podría hacer por Fourier o por cualquier cosa el análisis de los armónicos, pero simplemente se va a decir o se va a obtener que el mayor armónico, es decir, la señal, la parte de la serie que mayor información tiene del sistema, se encuentra en el primer término. En el primer término se encuentran casi todos los armónicos, un 96% de los armónicos se encuentran acá, ¿sí? Es decir, que tenemos una gran cantidad de información solo en el primero. Entonces le dice, listo, como esto es una aproximación, ¿sí? Pues me voy a quedar simplemente con el primer término. Y ya lo que llega es simplemente a que S va a ser igual a 2 sobre el tiempo de muestreo por z menos 1 sobre z más 1. Eso va a ser todo, eso fue todo el misterio de la transformación bilineal. Este fue el aporte de Tustin y realmente se llama integración trapezoidal. ¿Por qué? Porque el concepto Tamayo me escribió, me puso un mensaje. Qué pena, muchachos. Inclusive creo que eso ustedes lo pueden escuchar. Listo. ¿Cuál es el concepto como concepto? ¿Sí? De la integración trapezoidal. Resulta que la forma como se discretiza, por lo menos con el retenedor, implica estos pequeños cambios. Cuando nosotros tenemos una planta sí, y se discretiza, tiene lo que ya hemos visto, esta forma así en escalera como tal. Bien, pero cuando hablamos de un trapezoide, pues simplemente vamos a tener este pequeño trapecio.
¿Qué implica esto? Que cuando se haga... Como concepto, la información ya no está dada por simples elementos cuadrados, ¿sí? Tren de impulsos o algo, sino que ahora lo que vamos a tener son estas pequeñas verticales o diagonales. ¿Qué va a implicar? Que cuando lo hagamos por Turing ya no se va a hacer así como en escalón. La información se va a manejar, es directamente como si fuera algo en diagonal. Obviamente, con una, con unos ángulos restringidos, ¿sí? Pero como concepto, lo que se va a obtener son estos elementos, son estas uniones en diagonal, como concepto. ¿Por qué lo digo que como concepto? Porque finalmente, cuando se discretice, se va a llegar, es a algo que se va a generar por tiempos de muestreos en tiempos infinitesimales, en fin, y vamos a obtener esta misma representación, los mismos cuadritos, la misma escalera, porque pues el tiempo discreto no se puede cambiar, sino que como manejo de información matemático vamos a obtener esta representación de acá, ¿sí? Eso, pues lo digo, como manejo matemático. Entonces va a ser muy preciso el controlador. Sin embargo, en el momento ya de la implementación final, lo que vamos a obtener es obviamente los escaloncitos, porque el tiempo discreto, pues no lo vamos a modificar. Sí, pero como manejo matemático vamos a tener bastante informacióncita. Bien, ahora nos dice, características de la transformación de Turing es que tiene la ventaja que todo el semiplano izquierdo del plano S, es decir, toda la parte estable del plano S, se mapea exactamente en el círculo unitario del plano Z. Y como desventaja, si la velocidad de muestreo no es lo suficientemente alta, existe una diferencia a frecuencias altas entre la respuesta en frecuencia análoga y la digital. Y ese efecto se denomina predistorsión o rewarping. Ahora, cuando vayamos a trabajar en MATLAB, nosotros ya vimos que hay un comando que es C2D, que es Continuous to Discrete. Continuous. ¿Sí? Para compartir un controlador PID o de cualquier, realmente cualquier controlador, inclusive acá, para quitar la palabra PID, de tiempo continuo en tiempo discreto, sin pasar por una sustitución o mapeo algebraico. Este comando requiere una representación del sistema, obviamente en tiempo continuo, del sistema continuo, el tiempo de muestreo y el método que se utilizará. Es decir, se requiere, nosotros ya lo habíamos visto, la planta, se requiere el tiempo de muestreo y se requiere, obviamente, el método. Hay varios métodos, recuerden. Por defecto está el retenedor de orden cero. Entonces, por favor, les pido que abramos MATLAB. Entonces, este C2D va a pedir la planta en continuo o lo que se quiera discretizar, pero en continuo, el tiempo de muestreo y el método. Para este caso, el método Tusting corresponde a la transformación bilineal. Por ejemplo, el comando C2D se puede utilizar de la siguiente manera. Para, obviamente, discretizar controladores. ¿Sí? Entonces, se define el tiempo de muestreo, se define el PID continuo, ¿sí? Y finalmente, se le da el comando C2D.
Vamos a hacer varias cositas. Me dicen cuando tengan ya MATLAB abierto, por favor. Profe, el mío apenas se está abriendo, profe. Ah, Apenas no hay está. problema. Esperemos para que todos abran MATLAB. Y cuando tengan MATLAB abierto, también abrimos Simulink. ¿Ya les abrió? Chacho, ya le abrió MATLAB. Profe, apenas está abriendo Simulink. Bien. ¿Y Juancho y Santi qué? ¿Cómo van? Profe, abriendo Simulink también. Está cargando. Bien.
Ah, ese Bancho le cayó. Listo, Santi. Sí, profe, yo ya. Listo, y Santi González. Pero bueno, a mí todavía no me abre Simulink. Ah, bueno, Ah, ella fue está pucha. abriendo la... Listo. Ella está como abriendo, profe. Ahí vaya siguiendo, yo le pongo cuidado. Bien. Entonces, por el momento, no sé si ustedes qué tanto conservan del semestre pasado. Nosotros hicimos ya un tallercito en el último corte sobre el controlador PID. Sí, y ustedes lo hicieron a partir del lugar geométrico de las raíces. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. ¿Y lo habrán guardado por ahí o no? Pero tranquilo, solo es para que me den los valores, los números. No sé si de pronto tendrán alguno por ahí. Lo voy a buscar, profe, voy a ver si lo tengo. Ah, listo, Santi, por favor. Profe, que se llama sintonización, ve, taller PID y Por LGR. fue el No, que usamos las sí. conversiones y comparaciones de una tabla, ¿o no? No, esas de las tablas son de sintonización. No, no hay problema. Hagámoslo así, muchachos. Hagámoslo así. ¿Sí? Si ustedes observan, no, vamos a hacer un ejercicio muy rápido, de una vez para que vean esta última herramienta. ¿Sí? Vamos, vamos a hacer este. ¿Sí? Vamos a dar este segundo, punto 5, entonces vamos a definir.
Vamos a hacer varias cositas, ¿bien? Entonces, vamos a ir acá, uno nuevo. Le vamos a poner la lupita para que no esté tan alejado. Entre los clásicos, CLC, Clear All, Close All. Vamos a definir ese como una variable tipo función de transferencia. Vamos a definir la planta que va a ser igual a 0.5 dividido s al cuadrado más 2s más 26. Vamos a hacer dos cosas, vamos a graficarlo. Y vamos a observar su comportamiento o más bien su lugar geométrico de las raíces. ¿Listo? Profe, ¿podría hacerme el favor de mandar ese codiguito ahí al chat? Y eso, Santi, muy largo, es para copiarlo. No, para poder estar ahí al día, que no había podido, no me había abierto el nuevo proyecto, no lo había creado, esto acá estaba muy lento. Oye, hermano, decir tanto Listo. Ejecutamos. Ejecutamos y vemos pues que un sistema subamortiguado que se demora alrededor de 5 segundos en estabilizar y tan solo llega al 0.02 ante un escalón de 1. ¿Sí? Entonces le falta bastante control y todo. Y tiene el lugar geométrico de las raíces, dos polos complejos conjugados muy cerca al origen. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir para Simulink. Vamos a montar el sistema, obviamente en continuo. Vamos a poner la transfer function. Como ya está cargada en el workspace, entonces pues simplemente la podemos traer acá. Entonces la planta se llama GP. Vamos a traer
el numerador de la estructura de programación número 1 y abajo vamos a traer el GP, pero la parte del denominador de la estructura 1. Profe, hay que guardar ese script, ¿cierto? Pues no necesariamente, pero pues es bueno tenerlo guardadito. Pero si no lo quiere guardar, lo puede ejecutar directamente con F9. Listo, profe, gracias. Perfecto. Profe, en el denominador el 1 va dentro de los corchetes. Va adentro, correcto. Aquí se me había quedado por fuera. Muchas gracias, Santi. Claro, es de la función transferencia GP, la función denominador de la estructura de programación número 1. Listo, profe. Bien. Igual Santi ya, si quiere esperamos a Gonza. Santi ya les pegó un poquito más el PC. Santi, Profe, sí, sí, pues ahí va. Estoy tratando de listo. colocar la transfer function. Ah, listo. Claro, el primer bloque siempre demora un momentico. Listo, profe. Perfecto. Entonces ahí ya le podemos dar OK. Y una cosita que no vimos el semestre pasado, bueno, que medio lo vimos, es la siguiente. Aquí acá en las librerías, en la librería de continuos, hay un bloque que es el PID controller. Así, vamos a arrastrarlo y vamos a cerrar aquí pues el sistemita. Ponerle un step. Y el scope. Profe, ¿cómo es que se llama el del más y menos? ¿Comparador o no? Sum, S-U-M. No, ok, listo. Bien.
¿Listo, Santi? Listo, muchachos, ¿ya lo montaron? Sí, profe. ¿Y Santi González? Sí, profe. Les. Ahora, nosotros el semestre pasado entonces vimos varios métodos de sintonización para obtener el controlador, como son la sintonización o el diseño directamente en lugar geométrico de las raíces o en el RL Tool. Resulta que MATLAB desarrolló también este bloquecito, que si le damos doble clic, ¿sí? Tiene diferentes formatos de presentación de el controlador. Lo primero es que uno puede elegir entre un controlador PI, PID, PI, PD, P o I. En su forma en paralelo o de forma ideal. Inclusive acá está la formulita del compensador. Acá tenemos el compensador en paralelo y el compensador en ideal. Sí, vamos a dejarlo, por ejemplo, así en ideal, pues realmente indiferente. Sí, démoslo en ideal. Démoslo en ideal. Y aquí es donde uno ingresaría los parámetros propiamente de dicho controlador. Y se puede trabajar en continuo o en discreto. Si no tan en discreto, obviamente estar pentado es a partir de Z. Sí, más no de la variable compleja S, sino de la Z transformada. Bien, vamos a dejarlo en continuo, PID y de manera ideal. Y le damos aplicar. Una vez que le hayamos dado aplicar, ¿sí? Vamos a darle aquí en la opción que aparece como tune, como sintonizar. Sí, vamos a darle ahí en tune. En tune. Te le damos en tune. Y él nos va a abrir una interfaz de sintonización con dos parámetros. Uno siendo el tiempo en el que usted desea controlar la planta. ¿Sí? Y por allá, digamos, la planta original se estabilizaba en 6 segundos. Digamos que la vamos a estabilizar en 1 segundo. Entonces, nos aparece esta interfaz. ¿Sí? Con dos sliders. El primero, con el tiempo, podemos hacer el sistema más rápido o más lento. ¿Sí? Entre más rápido, obviamente el sistema va a tener muchísima mayor amortiguación y la podemos hacer también más robusto, es decir, que soporte mayores perturbaciones o agresivo, es decir, que intente responder todo de manera muy rápida. Bueno, aquí el sistema nos decía que como está en 0.02, realmente o sea, le falta muchísimo, le falta 100 veces mayor potencia para llegar a la referencia, ¿sí?
Entonces, controlémoslo. Ujú. Bueno, puede que no hayan notado lo que yo hice. Y fue que originalmente él me presenta un sistema algo parecido a este. Yo lo que hice fue incrementarle, disminuirle el tiempo, ¿cierto? Eso es lo que más o menos uno hace desde acá, desde esta parte de acá. Faster y el lower. Pero aquí hay una flechita al lado de faster, es decir, para pasar a la siguiente escala de tiempo. Entonces, cuando yo le presiono acá, él me muestra una escala más pequeña de tiempo para nosotros poderlo controlar de manera, digamos, de manera no tan rápida, no tan abrupta. Sí, la voy a dejar más o menos controlado en un segundo. Voy a dejar algo así. Bien, entonces, ¿qué implica este bloquecito? Implica que prácticamente me tumba todo el primer curso de fundamentos de control, porque lo hace todo absolutamente solo y uno puede variar pues, múltiples elementos ahí. Pues realmente tumbar es un decir. Sí, tumbar es un decir porque pues una cosa es mover esto y que eso haga esa línea así, otra cosa es realmente lo que está pasando internamente. Bien, ¿sí les dio algo parecido a esto? Sí, profe, pues yo estaba ahí manipulando eso y se me cerró. Sí, profe. Ah, Entonces lo bueno, estoy volviendo a abrir. Pero entonces, démosle un momentito pues a Santi que lo vuelva a abrir. no, profe, si quiere continúe, no hay problema. Sí, listo, bien. Sí, hágale. Entonces, le vamos a dar clic aquí en Update Block, ¿sí? Para que actualice los valores. Si ustedes notan, los valores están acá, con una ganancia proporcional de 562, una ganancia integral de 2.042 y una ganancia derivativa de 0.105. Vamos a dar OK y ya tenemos nuestro controlador actualizado, ¿sí? Si lo ponemos a ejecutar, obviamente vamos a obtener la misma respuesta aquí en el bloque. Sí, ahí la tenemos, con las mismas características que en la simulación. Y ya con el bloque totalmente cargado. Bueno, no me gusta trabajar con números tan grandes, pero pues se podría variar. Digamos que solo... no, es que para los cálculos es todo fastidioso. Digamos que no lo vamos a controlar en un segundo, sino en 3 segundos. Qué pena ahí la mamadera de gallo, pero es un uso de 562. Profe, un poco de seriedad, profe. Lo único que yo pido.
No, 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 no me gusta ni poquito, sí. No me gusta cómo llega, pero ni modo. Ah, no hizo casi. Ah, no, 54, sí, sí, sí. Ahora sí. Ahora ahí, no hay problema. De todas formas, podemos ahorita poner casi los mismos valores. Ahora ahí quedó con un proporcional de 54, casi 10 veces menos. Una integral de 2 puntos totales y una derivativa de 0,09. Listo, ahora sí. Tranquilos, no me preocupen que si algo copiamos todos los mismos valores. ¿Sí? Entonces acá tenemos un sistemita que llega, bueno, alrededor de 4 segundos, ya ni modo, lo voy a dejar así. Bien, vamos a estandarizar los valores, voy a poner sin decimales, voy a poner 54. Bueno, obviamente la parte integral sí la voy a poner eh, 2.657 y 0,093. Lo voy a dejar así, 54, 2.65 y 0,093. Sí, voy a ver cómo me reacciona para que todos tengamos los mismos valores. Y claro, no cambio casi nada. Les voy a dejar los valores en pantalla para que todos tengamos los mismos valores. Bueno, y esta parte, esto del filtro, se los voy a dejar acá. Claro que el filtro por el momento lo vamos a eliminar. O sea, vamos a trabajar sin él en la parte de los cálculos. Inclusive ya vamos a hacer otro montajito debajo de este. Estos son los 4 valorcitos. Bien, ¿se les dio lo mismo? Sí, profe. Bien. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero con la representación típica que nosotros veníamos trabajando. Sí, vamos a intentar hacerlo muy, muy rápido. Como un subsistema. Y dentro del subsistema, nuestro PID clásico.
¿Con qué valores? Pues con los mismos de acá. Los 54. Profe, ¿cómo es que se llama su último bloquecito? Esto. Ese, Ah, ya. ADD. Listo. 2.65. Cero punto cero noventa y tres. Apenas lo quiero ver la respuesta. Y les vuelvo a dejar, ya no les muevo más hasta que me digan que ya lo hicieron. Listo, profe. Excelente. ¿Y Santi? Santi Sánchez. Listo, profe, también. Excelente. Entonces, si nos fijamos, si os fijamos, bueno, yo le puse aquí los nombrecitos, este bloque PID y este PID por ganancias. Cuando lo ejecuto, yo puedo ponerle acá, pues, en el view, las legends, para que me diga cuál es cuál. Y no me las cogió porque no lo había actualizado. Acá. Entonces me dice, bloque PID, con el bloque el azulito. Y con las ganancias es el rojito. Y salió un poquito diferente, puesto que le quité un parámetro que era el parámetro n. Ya vamos a ver muy por encimita lo que es la parte del filtro derivativo. Pero por el momento necesito que lo tengamos así. ¿Sí? Profe, Señor. ¿puede dejar ver, porfa, el simulín? Sí, señor. En el subsistema. No, afuera. Eso, ahí. Ya. Valmux. Y listo. Y improvisado solo voy a poner set point ahí al step. Creo que PID por ganar. Listo, profe. Gracias. Perfecto. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un controlador PID. ¿Sí? Entonces,
tenemos, voy a buscar la lupita. Entonces, PID continuo va a ser igual a, voy a ponerlo por siglas. Entonces tenemos KP igual me aburre. Entonces, ¿qué pasa? Eso es. KP igual 54. Tenemos ¿cómo le ponemos? Parte integral. Bueno, vamos a tocar llamarla así porque P, I y D. Ahorita les digo que 2.657, 2.657 y la parte relativa es 0.093. Y eso nos dice que es P multiplica a 1 más I sobre S más T por S. ¿Lo puede acercar un poquito, porfa? El PID C. Perfecto. Uy, Listo, P por... Listo, profe, gracias. perfecto. Entonces resulta que nosotros tenemos en este momento ya un PID que quedó definido de esta manera. Ya pues haciendo ahí la matemática quedó como 5022 es el cuadrado más 54S más 143.5 sobre S. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a decir, ya tenemos, este es nuestro PID en continuo. Y entonces nos decía, vea, la primera forma, entonces lo que vamos a hacer es la emulación análoga. ¿Sí? Ya obtuvimos el regulador en tiempo continuo. Y ahora simplemente vamos a discretizarlo utilizando cualquiera de estos. Entonces, como vamos a utilizar Tustin, entonces vamos a hacer eso. Por el momento les voy a poner aquí help C2D para que recordemos los métodos. Vamos a ver si me lo permite. Sí. Y entonces nos dice, vea, hay diferentes métodos para la discretización. Hay retenedor de orden cero, aproximación triangular, impulso invariante, bilinear o Tustin, mapeo de cero polo y el método de el mínimo cuadrado. ¿Sí? Nosotros vamos a usar el método de Tustin. Entonces nos dice, como vamos a usar el bilinear, entonces simplemente entre comillas simple, escriba Tustin. Listo, entonces hagamos eso. ¿Qué me hizo la... Listo, entonces vamos, venimos para nuestro código y le decimos, listo, vea,
Ahora lo que vamos a querer es el mismo PID, pero esta vez lo queremos es discreto. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Pues simplemente va a ser la discretización de continuo a discreto. ¿De quién? Ah, pues de nuestro controlador continuo con tiempo de muestreo. Ah, listo. ¿Cuál tiempo de muestreo? Vamos a ponerlo de 0.01. ¿Sí? Entonces, coma T y coma, ¿cuál va a ser su método? Ah, nuestro método va a ser el método de Tustin. Ese va a ser nuestro método. Y ejecutamos. Entonces ejecutamos y obtenemos nuestro controlador discreto. Vean. Tengo acá en pantalla el controlador continuo y el controlador discreto al mismo tiempo. Este es nuestro PID en continuo y una vez discretizado mediante Tusing llegamos a este de acá, a 1059 z al cuadrado menos 2007 z más 951.1 sobre z cuadrado menos 1. ¿Les dio lo mismo? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Vamos a mirar entonces ese regulador discreto, cómo nos funciona acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar, yo voy a copiar esto exactamente, voy a copiar a ver, vamos a copiar este, meterlo aquí al MUX, voy a quitar esto. Y el controlador, ¿qué voy a poner como controlador? Voy a colocar una función de transferencia discreta, una discrete transfer function, discrete transfer function acá. Porque nosotros ya tenemos el controlador directamente en una función de transferencia. ¿Quiénes van a ser los parámetros? Ah, entonces me pide un numerador. Ah, listo. Entonces, numerador, ¿cuál va a ser mi numerador? Es muy sencillo. Pues como lo llamemos acá, esto es PIDZ, PIDZ.num, el denominador PIDZ.den, y muy importante, el tiempo de muestreo acá, que para nosotros es T. Entonces ahí, estos son los parámetros que vamos a poner. Listo, profe. Excelente. Vamos a darle entonces
aplicar, ok, y ejecutemos. Bueno, también le voy a cambiar el nombre. Ya lo Profe, voy a poner, señor. el de abajo, ¿cómo era? Pues solo le cambié el GP, el GP no, ya va. Bueno, sí, el denominador y el Numerador, denominador numerador. y tiempo de muestreo. De lo más importante, el tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo, ¿ya en cuánto se dejó? T, ¿no? Como lo habíamos definido Ok, allá, aquí se lo va a es llamar T. listo. Sí, como ya todo está definido en código. Ujú, Bien, vamos a darle listo. OK y vamos a ejecutar. A ver qué tan bien discretizado quedó ese controlador. ¿Sí? Si notan, quedó muy similar, inclusive está encima de el que es el bloque PID. Sin embargo, se nos va amplificando un pequeño ruido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo de muestreo realmente no era el adecuado. ¿Sí? No se lo coloquemos tan pequeño entonces. Entonces no le coloquemos 0.01, sino 0.05, por ejemplo. O no, o el extremo, 0.1. Coloquémosle 0.1, a ver cómo nos va. Entonces, ejecutamos acá y ejecutamos allí, en el Simulink. Vea, tiempo de muestreo. Se lo incrementamos mucho, ¿sí? A punto 1. ¿Y qué pago con el controlador? Al carrera. A la basura, profe. A la basura, solo por el tiempo de muestreo. Sabemos que el controlador funciona, el controlador continuo, pero vea, un mal tiempo, una mala selección del tiempo de muestreo y esto se pifió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver, ahora sí le voy a poner 0.05. Un tiempo de muestreo no tan alto como para generar ruido, pero no tan bajito como para que el controlador se pierda. Miremos a ver cómo actúa este controlador con 0.05. Sigue siendo muy grande. Ponerle 0.02. Y nosotros vamos a ver el método, el teorema del muestreo de Shannon para la selección de eso. En este momento estamos aquí tanteando, ¿sí? A prueba y error, pues no es lo ideal, obviamente. Nosotros vamos a ver el método adecuado para eso. Lo voy a poner entonces otro cerito, tan aburridor. Y tener, bueno, otra cosa. Bueno, necesitaríamos tener guardados. Tienen el Simulink y el... no hagamos eso que ya nos acabó el tiempo. ¿Sí? En fin, más allá de lo del tiempo de muestreo, porque eso es una clase aparte, es esta clase del teorema de muestreo. Acá, teorema del muestreo. Y hay algo que se llama el teorema de Shannon, ¿sí? Que nos dice cómo hallar el tiempo de muestreo adecuado para que no ocurra eso que nos está pasando en este momento. ¿Sí? Más allá de eso, es ver que a partir del controlador continuo, ¿sí? A partir del Pero controlador, a mí me queda muy diferente. ¿sí? ¿Cómo le queda, Santi?
¿Cómo le queda? No sé, de pronto me falta colocar algo. Yo creo que va en el tiempo de muestreo. ¿Al fin con cuánto se dejó? Pues yo aquí esta última prueba la estoy haciendo Ah, con ya, ya. 0.015 0.015 y le puso 5 de simulación. de simulación. Ah, listo, ya lo voy a probar así. A ver. Listo, Santi Sánchez le dio algo parecido a esto. Sí, profe, parecido. Bien. Entonces podemos ver cómo a partir de el PD continuo, ¿sí? Simplemente tenemos el mismo comportamiento o la misma o el mismo control de la planta, pero en tiempo discreto. Es decir, que este PID Z, 724Z al cuadrado menos, menos 1337Z sobre Z cuadrado menos 1, este es el que nosotros podemos llevar directamente a un microcontrolador, a un Arduino, a un PLC, a cualquier sistema digital programable. ¿Sí? Esto que está acá, obviamente, haciéndolo qué? Pasándolo de aquí a ecuaciones de diferencia. ¿Sí? Y a ecuaciones de diferencia ya les queda, como ustedes son los duros, y ustedes inclusive ya hicieron ustedes ya hicieron el ejercicio de procesador digital. ¿Sí? Entonces lo mismo, o sea, teniendo ese sistema, ya solo llevarlo a estas ecuaciones de diferencia, ¿sí? Ustedes ya hicieron un ejercicio en MATLAB, prácticamente es hacer lo mismo, pero con este algoritmo que está acá, pasarlo de Z a ecuaciones de diferencia, ¿sí? Ya el día de mañana vamos a ver cómo es que se llegó acá, ¿sí? A partir de un pequeño tallercito, pues, bueno, un tallercito no, ustedes van a demostrar cómo llegar a esta parte de acá, ¿sí? Mañana yo les voy a asignar a unos el PID paralelo y a otros el PID ideal. O no, más bien, les muestro aquí el paralelo y ustedes rayan el ideal. En fin, como sea, lo que hay que tener en cuenta o en mente de lo que hicimos hoy es, vamos a obtener, hay varias formas de obtener un controlador digital o discreto. La primera es obteniéndolo en continuo y ya vimos que con este bloquecito pues uno puede obtener controladores muy sencillos, muy rápidamente y a partir de ese se puede obtener inmediatamente su representación en discreto a partir de la integración trapezoidal, bilineal o twisting, ¿sí? Para los controladores realmente no es muy recomendable hacerlo por el retenedor de orden cero. El retenedor de orden cero solo es para las plantas. Muchachos, vemos mañana si Dios quiere para que continuemos trabajando todo esto. Listo, profe, muchas gracias. Que esté Listo, bien. profe, gracias. Profe, una pregunta. Señor, Para la asesoría, ¿usted nos escribió? yo les espero, o sea, apenas les toque el turno. Ok, listo, bueno, gracias. Muchachos, me cuidan. Listo, profe. ¿Mm? O sea, te cuidan.